Bienvenidos, amados hermanos, a otro viernes, día de oración y de reflexión en la palabra de nuestro Dios. Les saludamos allí en sus casas y donde quiera que usted esté. Así que saludamos a los hermanos, saludamos a los amigos y a todos aquellos que en este momento están conectados a través de las redes sociales. Esperamos que, como cada viernes, usted esté en comunión con el Señor con toda reverencia, con toda solemnidad, aunque no esté en el templo, en su casa. Allí usted también seguramente guarda respeto a Dios cada vez que estamos ministrando a través de su palabra. Las escrituras siempre tienen, podemos decir, un efecto refrescante para nuestras almas, porque en ellas hallamos descanso, hallamos sosiego, tranquilidad en medio de las pruebas. Así que prepare allí su Biblia y dispongamos este momento, todos nuestros sentidos, para escuchar lo que Dios nos trae a través de ella. Uno de los objetivos de las personas en este mundo es llegar a lo que llamamos un estado de bienestar, de manera quizás integral, tanto desde el punto de vista económico como la parte espiritual también, lo que decimos nosotros, el descanso para nuestras almas, la tranquilidad emocional. Y esta segunda es, por supuesto, la más importante. Es mucho más importante estar tranquilos espiritualmente, emocionalmente, que quizás a lo mejor tener muchas riquezas, muchas posesiones. La misma palabra de Dios nos dice que las personas que tienen muchas posesiones pues no duermen bien, así lo dice allí en el Antiguo Testamento, en uno de los proverbios. Y el mismo Señor Jesús también nos menciona, y es el versículo que vamos a leer uno de ellos que vamos a leer en esta noche, donde nos dice allí en Marcos 8:36. Marcos 8:36. Vamos a leer, dice Marcos 8:36. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Leemos nuevamente. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Vamos a orar. Señor y Dios, agradecemos tus bondades, agradecemos tu presencia en nuestras vidas y agradecemos este tiempo que nos das para reflexionar en tu palabra. Te pedimos, oh Dios, que tú bendigas a cada uno de los hermanos y amigos que en este momento están escuchándola. Te pedimos, oh Dios, que tú les bendigas, que mires y veles por sus necesidades espirituales en primer lugar, Señor, y también la parte económica y la parte física también de sus cuerpos. Te pedimos que nos bendigas en esta tarde y sabemos que nosotros oramos a un Dios vivo, a un Dios verdadero, a un Dios bondadoso, a un Dios que nos salva y que también nos sana. Te damos gracias por este tiempo, Señor, de compartir entre todos esta comunión. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, hermanos, pues como les decía antes, muchos hombres, muchas personas en este mundo tienen varios objetivos en la vida. Y generalmente los que no conocen a Dios, el principal objetivo de ellos es un objetivo más bien económico. También vivimos en un mundo que está lleno totalmente de afán, quiere decir de preocupación. Y muchas veces estos problemas llegan a nosotros los cristianos también con mucha fuerza. Y muchas veces nos olvidamos también de las palabras de nuestro Señor Jesucristo, que dijo allí en el Sermón del Monte, que nosotros no debemos preocuparnos absolutamente por nada. Y la comparación la hace con los lirios del campo, con las aves del cielo, y que si Dios tiene cuidado de las aves, si tiene cuidado también de las plantas, ¿cómo entonces no va a cuidar de nosotros, que valemos mucho más que ellas? Y en vez de esto, en vez de preocuparnos, en el mismo versículo 33 de Mateo 6, se nos dice que nosotros debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán como si fuese una añadidura. Si usted cree eso, querido hermano, hermana, si usted cree eso, realmente su vida es una vida dichosa, una vida de comunión y una vida que realmente está acorde con los principios que el Señor nos ha
enseñado en su palabra. Y nos invita también, queridos hermanos, a no ocupar nuestras mentes en el mañana, porque nuestro futuro está en sus manos. Por eso tenemos que vivir el presente y hacerlo con la absoluta seguridad que Dios está a nuestro lado en todo momento. Él nos dice allí en la palabra también en en Mateo 6, dice que bástale cada día a su propio mal. También vemos Santiago. Santiago es una carta también sumamente interesante. Ya hablamos en una ocasión de Santiago. Hicimos como si fuese una recapitulación de lo que es la carta completa, el objetivo de la carta a Santiago y algunos puntos de la carta de Santiago y algunos puntos importantes también de esta carta. Pero Santiago nos da varias pautas a seguir cuando nosotros nos encontramos en diferentes situaciones de la vida. Santiago 5 Santiago 5 nos dice algo interesante. Nos dice allí en el versículo 13, Santiago, vamos a buscar Santiago 5, los versos 13 al 15. Nos dice: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Dice la palabra de Dios, lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Hermanos, en cada circunstancia de la vida nosotros tenemos que acudir al Señor en oración. Cuando estamos en diversos problemas tenemos que acercarnos a Él con nuestras peticiones. Si estamos en tiempos de regocijo, pues tenemos que alabarle con cánticos y con salmos. Él quiere realmente estar presente en todos los momentos de nuestra vida, ya sea en momentos de regocijo, momentos de tristeza. Él quiere estar con usted. Él quiere estar siempre al lado suyo. Todo lo que pasa a nuestro alrededor, una de las cosas que le llamamos es circunstancias. O sea, todo lo que sucede alrededor nuestro le llamamos circunstancias. Y nosotros recordemos algo muy interesante. Nosotros no somos llamados a ser víctimas de las circunstancias. O sea, muchas veces nosotros nos sentimos víctimas de circunstancias y de cosas que pasan. Pues nosotros no debemos sentirnos de esa manera. Y tampoco tenemos que esperar que las circunstancias cambien quizás nuestra manera, nuestra forma, que cambie nuestra vida de una manera mágica. Así no podemos vivir nosotros en este mundo. Por eso, cada vez que suceda algo en nuestras vidas, debemos ver una y otra vez la mano de Dios, la cual está detrás de todas estas cosas. Esto muchas veces es un poco difícil de entender, de comprender, porque no vemos la manera de sacar provecho quizás a algo difícil que nos esté aconteciendo, que nos esté sucediendo, que nos esté pasando. Y aquí es donde nosotros entonces ponemos en práctica y ponemos a trabajar nuestra fe. O sea, ponemos a trabajar nuestra confianza en Él. Ahora, este pasaje de Santiago también nos habla, por supuesto, de la sanidad divina. Dice: ¿está alguno enfermo entre vosotros? ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Por lo general, queridos hermanos, nosotros pensamos que Dios siempre va a sanar todas nuestras dolencias, sana todas nuestras enfermedades. Como dice el Salmo, el que te rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas. Bendice alma mía a Jehová. Allí el Salmo 103, que es un salmo precioso. Ahora, de hecho, cada cristiano en algún momento, por supuesto, en algún momento en su vida ha experimentado la sanidad como algún milagro de parte de Dios. Pero a través de los años hemos visto cómo esto quizás se ha convertido en algo que se ha salido de los parámetros de muchas personas, de los designios de la voluntad de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Desde el principio sabemos que las enfermedades de modo general son producidas y son el resultado del pecado que entró al mundo. Quiere decir que si no hubiese entrado el pecado al mundo a través de Satanás, no hubiesen enfermedades, porque este era el objetivo primordial de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el pecado y de Dios. Por eso el pecado
realmente lo que ha traído es problemas, confusión, enfermedades, etc. Ahora, no todo y no todas las enfermedades, no toda enfermedad es el resultado del pecado directo en la vida de alguna persona. Recordemos que la Biblia menciona a uno de los hombres más rectos que hubo en la Biblia, que era Job. Sin embargo, Dios permitió que tuviese una enfermedad, ¿verdad? Y conocemos todos la historia de Job, aunque sea parcialmente, pero conocemos la historia de Job. Otro de los ejemplos, por ejemplo, es el ciego de nacimiento, aquel ciego de nacimiento que menciona Juan en el capítulo 9. Y no podemos decir que este ciego estaba sufriendo quizás por los pecados que había cometido. Ahora, el apóstol Pablo también menciona a uno de sus principales colaboradores, recordemos, el cual estuvo allí enfermo a causa de esa labor infatigable que tuvo por la obra del Señor, Epafrodito. Allí en Filipenses 2:30 él habla específicamente de su enfermedad. Y el mismo Pablo también dice que tenía una dolencia física, que había pedido al Señor 3 veces que le quitara esta dolencia física, y el mismo Señor le había dicho: bástate mi gracia. O sea, mi gracia es suficiente, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Queridos hermanos, Dios puede sanar, por supuesto, Dios sana. Y toda sanidad sabemos que es divina, procede de Dios. De hecho, uno de los hombres, uno de los nombres que Dios tiene en el Antiguo Testamento es Jehová tu sanador. Y en la Biblia vemos que el Señor utiliza varios métodos y varias maneras, varias formas también para sanar. Y en primer lugar debemos reconocer que con su palabra y su voluntad nos basta. Pero fíjense, también Él permite nuestra sanidad a través de nuestros, podríamos decir, procesos corporales naturales. O sea, nuestro cuerpo Él ha permitido y Él lo ha formado de esa manera para que se recupere de cierta manera. Un ejemplo clásico que yo siempre pongo es cuando, por ejemplo, si sufrimos alguna herida de repente y perdemos mucha sangre. Bueno, pues Dios nos ha hecho nuestros cuerpos con la manera de poder reproducir nuestra sangre. Allí se forma en lo que le llaman la médula ósea de los huesos, por supuesto. En la médula ósea se forma este tejido, que es el tejido de la sangre. Y entonces se forma, se crea la sangre allí en la médula ósea. O sea que Dios ha permitido que nuestro cuerpo se regenere para poderse sanar cuando ocurren diferentes accidentes o tenemos algún tipo de enfermedad también corporal. También, por supuesto, puede sanarnos a través de las diferentes medicinas. Hay muchas medicinas que el Señor ha puesto, o sea que ha permitido que el hombre las tenga a su alcance para que nos pueda sanar. Y cualquiera podría pensar que esto ya no es de la intervención divina. Cualquiera dice, bueno, pues oré, me tomé una medicina y se me quitó el dolor de cabeza, por decir algo. Pero no es así, queridos hermanos. Recordemos que del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, como nos dice allí en ese precioso salmo, ¿verdad? Dios es nuestro creador y Dios es el creador de todas las cosas. Por lo tanto, cuando se fabrican las medicinas, se hacen precisamente a partir de diferentes plantas y cosas que ya fueron hechas anticipadamente por el Señor. Así que el hombre no se puede jactar de que ha descubierto tal medicina, porque todas las cosas son de Dios y todo pertenece a Él. El hombre está trabajando con las cosas de la creación. El hombre está trabajando sobre lo que Dios ya hizo previamente. También, si tenemos algún problema serio con alguna enfermedad, debemos acudir al médico, por supuesto, lo antes posible y no esperar a que los problemas se agraven, a que se acrecienten esos problemas. Y el mismo Jesús enseñó que los enfermos necesitaban médico. Allí, si usted lo puede ver en Mateo 9:12, que el Señor decía claramente que los enfermos necesitan médico. Lucas, por ejemplo, el escritor del Evangelio, que lleva su propio nombre, Lucas, y del libro de los Hechos también, autor del libro de los Hechos de los Apóstoles, era médico. Una de las expresiones que yo escuché también de un famoso cirujano francés fue que él decía que ellos limpian y vendan con V, perdón, las heridas, pero Dios es quien las sana.
porque al final nuestro organismo es quien produce los elementos necesarios para que una herida sane a través de las plaquetas y a través de también otras cosas que nuestro organismo mismo produce. Pero sabemos también perfectamente, hermanos, que Dios sana de una manera milagrosa. En los evangelios encontramos muchas ilustraciones referentes a esto. Y hoy en día nosotros también estamos absolutamente convencidos que Dios sigue sanando a su pueblo. Nos sanó primeramente de la enfermedad del pecado, que provocaría nuestra muerte eterna. Pero también el Señor sigue sanando físicamente a su pueblo. Lo sigue haciendo, y aunque siempre debemos tener en cuenta que la sanidad se presenta como una misericordia de parte de Dios, lo recibimos por misericordia, no como algo que tenemos derecho a esperar. Allí en Filipenses 2:27 también nos dice que lo hace por misericordia. Y por otra parte, nunca podemos pensar que cuando no somos sanados de alguna enfermedad, cuando Dios permite que nuestro cuerpo no se sane por alguna razón que Él sabe, esto no significa que nosotros carecemos de fe. Eso realmente no es así. Recordemos que ni Pablo, ni Trófimo, ni Gallo, ellos recibieron de su enfermedad, ellos no fueron sanados, ¿verdad? Esto indica que, no es que indique que nosotros carecemos de fe, porque estos grandes hombres de Dios tenían una fe activa, una fe recia, una fe totalmente firme. Sin embargo, tenían también sus enfermedades. Y nos dice finalmente que la oración de fe, dice la palabra de Dios allí en Santiago, que la oración de fe salvará al enfermo. Fíjense que no nos dice sanará. Hay muchos que a lo mejor tienden a confundir porque las palabras se parecen en el español, en el castellano, en el español se parecen mucho. Y hay muchos que dicen la oración de fe sanará al enfermo. Y lo que dice literalmente es la oración de fe salvará al enfermo. Ahora, ¿qué significa esto? La palabra salvará también se puede traducir como librará. Estuve buscando también allí en el interlineal griego español, y la palabra esta de salvar se traduce como si fuese librar. Ahora, ¿qué relación tienen estas dos palabras? Recuerden, como nos dice allí el apóstol Pablo en la primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 1, el verso 10, que Jesús nos libra de la ira venidera. O sea, nos sana, ¿verdad? Pero nos salva, que es la principal traducción en este caso. Quiere decir que la oración de fe, en primer lugar, lo que hace es salvar al enfermo. Queridos hermanos, a modo de conclusión, tenemos algunas conclusiones. La primera es que quiero recordarles que Dios está en control de todas nuestras disposiciones en esta vida. Como nos dice allí el Salmo 139, que conoce nuestro sentar, conoce nuestro andar, nuestro levantar, conoce absolutamente todo en nuestras vidas. La segunda conclusión es que Dios nos salva, pero también nos sana, porque Dios es un Dios sanador. Recuerden lo que nos dice allí en Isaías 53:2, dice 53:5, nos dice que por su llaga fuimos nosotros curados. Y esto tiene podríamos decir, una magnífica doble interpretación. Fuimos curados y sanados del pecado, y también a menudo recibimos también sanidad de nuestros cuerpos a través de su gracia y de su misericordia. Por eso, queridos hermanos, en esta noche nosotros vamos a presentar delante de Dios a los enfermos de nuestra congregación y otros también que necesitan sanidad para sus cuerpos. Vamos a recordar a algunos de los hermanos y vamos a orar por ellos. En primer lugar, como casi todos sabemos, el hermano Simón Elosegui, el cual fue fundador de esta iglesia, partió para estar con el Señor el pasado sábado. Debemos seguir orando por toda su familia, por sus hijos, por su esposa y por los demás familiares. Y recordarles que el próximo lunes, dentro de 3 días, estaremos a las 7:30 de la tarde en la funeraria Caballero Rivero, allí en la 117, que está cerca de aquí de la iglesia, donde vamos a tener el servicio de celebración de vida del hermano Simón Elosegui. Y luego, al siguiente día, el martes a las 10 de la mañana, estaremos allí en el cementerio también de la 117. Esta funeraria Caballero Rivero se encuentra en el mismo cementerio de la 117. Lunes 7:30 el servicio fúnebre, y el martes a las 10 de la mañana estaremos allí para despedir
el duelo. Así que respaldemos a esta familia que por tantos años estuvieron fielmente compartiendo con esta amada congregación. Vamos a recordar a algunos enfermos también de nuestra iglesia, de nuestra congregación. Recordar al hermano Israel Yush. Israel Yush de vez en cuando tiene que ir al hospital a ponerse plaquetas. Así que en estos días le había subido un poco la plaqueta, o sea que estaba mejor. Y también la hemoglobina, que está un poco baja, pero estaremos orando al Señor para que lo siga fortaleciendo y siga poniendo lo que el organismo de él no puede producir. También tenemos que recordar a la familia de Luz. Ya su hija y su yerno están bastante bien, pero creo que los niños le estaban haciendo las diferentes pruebas del COVID a ver si estaban bien. Así que estaremos orando por Luz y por su familia, por sus nietos y los demás. Ahora, la familia de Carmen también, que ha estado mejorando en estos días, pero seguiremos pidiendo por ellos. La familia de Ruth también, su mamá, su tía, también estaremos orando por ellos. Lisette Valdés, estaremos orando por ella para que el Señor también le siga levantando y para que el Señor pueda sanar todas esas enfermedades y situaciones que ella presenta. Lisette también, la esposa de Manuel. Manuel me estuvo escribiendo en estos días y me dijo que la hermana Lisette estaba hospitalizada. Así que estaremos orando también por Lisette, la esposa de Manuel, y estaremos orando por Manuel también y por sus hijos. También estaremos orando por Juana, por Ildelisa, por Giselle Olivares, que el Señor realmente ha hecho una obra en ella y queremos que la obra la perfeccione y definitivamente esté sana para la gloria de nuestro Dios. También estaremos orando por Elías Noah, que hemos estado orando también por él en estos días, así que seguiremos orando por él. Y también la mamá de Raima, la señora que viene aquí a nuestra iglesia, que está visitando frecuentemente. Así que la mamá de Raima se llama Sara, así que estaremos orando también por ella. Y los ancianos de nuestra iglesia debemos orar por ellos también en sentido general. Los diferentes ministerios de la iglesia, la música, los niños, los jóvenes, el liderazgo, los maestros, las actividades que están por venir. También oremos por los candidatos al bautismo. Ya dentro de poco, el próximo domingo no, el siguiente, comenzamos las clases de candidatos al bautismo. Y recuerde, si usted me está escuchando y no se ha bautizado y quiere hacerlo cumpliendo este mandato expreso de nuestro Señor Jesucristo, pues recuerde que me puede ver para entonces tenerlo en consideración, pasarle un mensaje y estar en comunión los unos con los otros para saber el tiempo en que vamos a comenzar. De hecho, hemos dicho que vamos a comenzar el próximo día 18 de abril a las 10:30 de la mañana aquí en nuestra iglesia. Y como siempre, por supuesto, vamos a incluir también en nuestras oraciones el agradecimiento a nuestro Dios por todo lo que ha hecho por nuestras vidas. Y creo que esto es lo primero que nosotros tenemos que hacer antes de orar o antes de pedir. También debemos agradecer a Dios, debemos comprender que sin el Señor estaríamos perdidos, estaríamos descarriados, estaríamos despistados y estaríamos sin rumbo, ¿verdad? Y sin objetivo final. ¿Cuál es nuestro objetivo final? Pues estar para siempre con Él. Vamos a orar mientras escuchamos una música y vamos a orar. Amante Padre que moras en los cielos, agradecemos tu presencia en nuestras vidas. Agradecemos tu amor, tu misericordia, tu bondad, Señor, y agradecemos que estás siempre a nuestro lado. Sabemos que este mundo se deja llevar por circunstancias, pero nosotros estamos apegados a ti, Señor. Estamos cercanos a ti, sabiendo que tu voluntad prima y tu voluntad está por encima de los designios de los hombres. Te doy gracias, Padre, en este tiempo que podemos compartir tu palabra. Te doy gracias, Padre, porque ella es viva y es eficaz. Y te doy gracias, Padre, porque ella es refrigerio para nuestros huesos. Gracias porque en ella encontramos paz, encontramos tranquilidad, encontramos sosiego y encontramos también, Señor, el camino hacia la vida eterna. Te damos gracias, Padre, por este tiempo en que podemos orar y podemos presentar también a nuestros enfermos en nuestra congregación. Pero antes que todo, te queremos dar infinitas gracias
por lo que has hecho por cada uno de nosotros. Te damos gracias porque la paz que sobrepasa todo entendimiento es la que guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Te damos gracias, Padre, porque realmente así tú lo has dispuesto. Y te damos gracias porque nosotros hemos interiorizado este principio en nuestras vidas. Y ahora te pedimos por los enfermos de nuestra congregación. Hemos mencionado una larga lista, Señor, que tú les conoces a todos. Y sabemos que si olvidamos a alguno, sabemos que tú les vas a tener presentes. En primer lugar, Señor, te queremos pedir por la familia de el hermano Simón Elosegui, el cual, Señor, está en tu presencia, está contigo. Pero te pedimos que bendigas, oh Dios, a su familia, que bendigas a su esposa, que bendigas también, Señor, o a su viuda, que bendigas también, Señor, a sus hijos y a sus nietos que tanto se amaban. Te pedimos, Señor, que les hagas recapacitar también y les ayudes para que ellos se fortalezcan cada vez más en ti, mi Dios. Te pedimos, Señor, también que bendigas a los enfermos de nuestra congregación, a Israel, Señor, que bendigas también a Giselle, que le sigas ayudando en sus problemas, a los ancianos de nuestra iglesia, de nuestra congregación y a todos los demás que hemos mencionado también en esta noche. Te pedimos que tú les ayudes, que les bendigas, oh Dios, y que tú, si, oh Dios, no pueden sanar definitivamente y completamente sus enfermedades, que se sientan, Señor, con la capacidad de que tú, Señor, estás a su lado y que estás fortaleciéndole en momentos de crisis y momentos de dificultades. Pero siempre confiamos en ti y siempre confiamos que tu gracia es mayor, dice la palabra de Dios, y nos dice también este precioso himno: tu gracia es mayor si las pruebas aumentan. Entonces nosotros tenemos que sentirnos tranquilos cada vez que venga una prueba en nuestras vidas, porque dice que la prueba produce paciencia, y la paciencia es esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor tuyo ha sido derramado en nuestros corazones. Te pedimos también por todas las actividades de nuestra iglesia que vendrán en el futuro. Te pedimos también, Señor, por los líderes de nuestra congregación, por el ministerio musical, por los niños, por los jóvenes y por los líderes, oh Dios, y por todas las cosas que conciernen aquí tu iglesia, la cual es fiel y la cual se congrega en este lugar como testimonio a este mundo de que tú, oh Dios, estás vivo y de que tú vives también en nuestras vidas. Te damos gracias por todo este tiempo que hemos compartido contigo. Te damos gracias por todo este tiempo que hemos compartido con los hermanos. Y te pedimos que nos sigas bendiciendo para que este fin de semana, Señor, sea un fin de semana glorioso, donde el domingo también vengamos aquí a tu casa y glorifiquemos tu santo nombre y estemos también, oh Dios, en comunión contigo y con los hermanos. En el nombre de Jesús oramos y te damos las gracias pidiéndote que nos despidas, oh Dios, de este momento, pero que tu presencia siempre vaya con nosotros donde quiera que estemos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien, queridos hermanos, damos gracias a Dios porque este tiempo ha sido un tiempo bueno, un tiempo donde hemos estudiado la palabra del Señor, hemos orado a Dios. No olvide que estos motivos de oración que hemos presentado, tenemos que presentarlo también delante del Señor toda esta semana. No se quede solamente hoy con esos motivos de oración, sino preséntelos al Señor todos los días de esta semana. Próximamente daremos otros motivos y algunos quizás los repetiremos, pero queridos hermanos, lo importante es que Dios sepa que nosotros estamos en comunión directamente con Él, porque la oración nos acerca cada día más a la voluntad de Dios. Que el Señor les bendiga. Amén.